Diputada nacional Zoer El Zucaria, hasta hacía unos meses que no charlaba con Zoer, desde el año pasado. Zoer es abogada, es máster en Relaciones Internacionales, representa a la provincia de Córdoba, como te decía, en la honorable Cámara de Diputados, es vicepresidenta del bloque del PRO en la Cámara y también es vicepresidenta del PRO en su propia provincia. Vamos a conversar con ella de diferentes temáticas en la mañana de hoy. Hola Zoer, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maximiliano y equipo? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias, lo mismo para mí siempre conversar contigo. Bueno, Zoer, lo primero que te quiero preguntar es por tu rol como máster en Relaciones Internacionales. ¿Qué pensás del gobierno respecto a las relaciones internacionales y cómo se está manejando frente al mundo? Bueno, eso es lamentablemente una de las peores políticas exteriores que ha tenido nuestro país desde el regreso de la democracia. Nunca se ha manejado o desmanejado como lo hace este canciller y ya como Solá había comenzado, incrementando con Cafiero una postura en el manejo de las relaciones exteriores del país, donde mezcla la ideología con las funciones del Estado, y ahí es donde creo cobra mayor riesgo, sobre todo, porque las relaciones internacionales o exteriores de un país tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con la confianza del mundo en invertir en Argentina o en recibir turistas extranjeros o en conocer cuál es la posición geopolítica frente a determinados conflictos. Imagínate que la última gran torpeza, días antes de lanzarse esta escalada bélica, el presidente de la Nación le ofrece a Putin ser Argentina la puerta de entrada a Latinoamérica. La verdad que no tiene parangón, no tiene precedente en la historia de nuestro país. Uh-huh. En base a esto que estás contando, también es importante aclarar y contar y tal vez recordar, porque las cosas pasan rápido en la Argentina, que uno de los logros que y hablan mucho ustedes de Mauricio Macri fue esto, de volver al mundo y la cantidad de presidentes que visitaron la Argentina, el G20, la realización de ese G20 exitoso en el país, y bueno, ahora como que todo eso se tira a la basura. Es un poco la visión que tienen ustedes, ¿no? Es que sí, lamentablemente restablecer vínculos y restablecer la confianza con países extranjeros, repito, que significa vínculos comerciales, vínculos estratégicos, vínculos turísticos, son inversiones para Argentina, es generar empleo, es mostrar a Argentina en el mundo con su cultura, su tradición, su historia, y sus comidas y sus danzas, y implica transversalmente el posicionamiento de tu país frente a todos los países del mundo. Entonces, sin duda que se había reincorporado, restaurado la confianza de muchas potencias con las que prácticamente nos habíamos desvinculado durante el periodo kirchnerista, y es que estaban, por ejemplo, con la cantidad de líneas aéreas que habían volado, que venían volando en Argentina entre el 15 y el 19, es parte de la confianza y de la integración al mundo. Y eso no se puede perder de vista. Ahora, después que este gobierno termine y si los argentinos deciden que hay que cambiar esta forma de gobernar por otro color o por otra alianza política o por otro tipo de gobierno, probablemente nos cueste muchísimo más recuperar la confianza, porque la hemos erosionado en 2 años y medio como nunca antes en la historia argentina. ¿Cómo están ustedes para ese cambio, para ese recambio? ¿Cómo está el PRO? ¿Cómo está la coalición opositora Juntos por el Cambio? Recién hablábamos con Fernando Carvajal, que es miembro de la Cámara de Diputados también, pero de la Unión Cívica Radical, y ellos dicen que van a pelear la interna, ya la tienen clara como oposición. ¿Cómo está el PRO parado frente a eso? Y te pregunto por tu rol institucional en el PRO, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros como partido político estamos seguros de que sobre todo nuestros dirigentes nacionales son los que tienen mayor hoy significancia, impronta y cercanía con los argentinos, y estamos seguros que por supuesto que dentro de la Alianza Juntos por el Cambio, pero desde el PRO vamos a poner las mejores hombres y las mejores mujeres a disposición de la alianza, pero sobre todo a disposición de los argentinos en cada provincia, en cada municipio,
y a nivel nacional, por supuesto, para cambiar definitivamente el rumbo del país. Lo empezamos a hacer en el 15 al 19, no pudimos terminar, no se entendieron muchas de las cosas que comenzamos a hacer y a los procesos y los debates que había que dar en Argentina, pero entiendo que tanto los argentinos como nuestro espacio político también hemos aprendido y hoy podemos comparar lo que es intentar cooptar la justicia y dejar libremente un poder independiente. Podemos intentar comparar lo que es un gobierno que tiene funcionarios o una vicepresidenta con 20 causas judiciales por corrupción y un gobierno que terminó sin ninguna causa de corrupción abierta. Digo, hay valores que van mucho más allá y que tienen que ver, en estos días estamos viendo en la discusión con el Fondo Monetario Internacional que los pasos que había que dar en nuestro gobierno fue el único que se dieron desde la vuelta de la democracia a este momento de la historia argentina. Así que creo que la ciudadanía argentina hoy puede comparar, es el gran valor que implicó el gobierno del 15 al 19 y podemos tomar otra dimensión real de qué hay que hacer cuando se gobierna en Argentina. Bueno, es importante esto que estás contando y que me expliques respecto a tu provincia, Córdoba, cómo se van a posicionar dentro del PRO y en referencia a una histórica provincia, tal vez luego del gobierno de Angeló, si mal no recuerdo, después siempre fue peronista, ¿cómo se van a parar frente a ese peronismo histórico de la provincia? Y por otro lado, teniendo en cuenta la discusión que se viene con las retenciones y el malestar que hay en todo el núcleo triguero, sojero, productivo del sur de la provincia de Córdoba. No, sí, por supuesto. Las retenciones son una presión y un bloqueo al campo que de alguna manera hay que dar esta discusión porque no es solamente la que existe, sino las pretensiones del gobierno es de avanzar con otro tipo de obstáculos y de presiones sobre el campo. Y para nuestra provincia eso es la base de la matriz productiva, como la agroindustria, como otros tanto como la economía del conocimiento o como la metalmecánica y el turismo son las 4 bases de la economía de nuestra provincia. Entonces no es una cuestión menor y por supuesto el gobierno provincial también se ha puesto, el gobierno peronista provincial también se ha puesto en un rol defensivo a ultranza en cuanto a la materia de la agroindustria y en eso no puede haber fisuras. ¿Y cómo nos preparamos nosotros? Bueno, de la manera más conveniente posible para llegar al año que viene con candidatos que sean, por sobre todas las cosas, que tengan legitimidad frente al electorado, que el cordobés sienta que los vamos a defender, que los vamos a representar y que podemos gestionar la cosa pública. Lo que no hay duda en Córdoba es que el gobierno provincial que lleva 24 años va a cumplir, ha sabido interpretar a los cordobeses y ha sabido cogobernar con muchos de los sectores de la provincia. Y lo que tenemos que hacer desde Juntos por el Cambio y desde el PRO es poner las personas más confiables y más respetadas para los cordobeses para que podamos ser dignos de la confianza al momento de depositar su voto. Sober, Andrés Apau te habla. Te quería hacer una consulta sobre la industria automotriz que tiene Córdoba, que es lamentablemente en Argentina una de las pocas provincias fuertes en cuanto a industrias automotriz. ¿Cómo se proyecta para los próximos años sabiendo todo este conflicto que hay con el campo y que lamentablemente es uno de los mayores motores de la... Y restricciones en las importaciones, exactamente, ¿no? Sí. ¿Cómo está hoy en día y cómo se proyecta esa industria? Bueno, no la están pasando muy bien. Hay empresas que no solamente que hay autopartistas, sino que hay terminales de otras empresas que exportan, por ejemplo, a Brasil, que es donde más, por ejemplo, cajas de cambio y asientos, y se han perdido muchos mercados. Nissan, se fabricaban los asientos en Córdoba, eso se perdió, como tantos otros contratos que las empresas han perdido. Así que si bien hoy el 0 kilómetro por los planes que hay o porque no se sabe cómo invertir
es un elemento, un bien que está comprándose en el mercado, pero no con las posibilidades de las empresas de seguir fabricando como estaban fabricando hasta hace un tiempo, ¿no? Y el equivalente de las exportaciones con las importaciones, fíjate un dato curioso, el gobierno nacional está midiendo para balancear lo que una empresa exporta e importa, y están tomando como base de medida los 2 años de pandemia, cuando todos sabemos que las empresas no pudieron, por el propio imposición del gobierno nacional, no pudieron fabricar o estar al 100% de su producción. Así que lamentablemente todos los días son medidas erráticas de parte del gobierno. Creo que Culfas va a tener que tomar una posición al respecto, y entiendo que está trabajando con las empresas automotrices para buscar una nueva ley que readecue en muchas de las cosas que el sector está solicitando al gobierno nacional para poder seguir invirtiendo y no cerrar sus puertas. Bueno, la última que te hacemos es política. ¿Cómo ves de cara al 2023 el crecimiento liberal o de los libertarios? ¿Te preocupa, les preocupa desde Juntos por el Cambio, o lo toman como un partido más del que se puede charlar, negociar o hablar determinados temas? Dentro del marco de lo racional, sí, se puede charlar, se puede hablar. En nuestra base probablemente se tenga que ampliar. Lo que me preocupa a mí son las posiciones extremas. No me gusta cuando en una sociedad que está como la nuestra, cansada, desgastada, que haya dirigentes políticos que tiren livianamente títulos que nos lleven a un extremo o al otro, y no se pueda dialogar, conversar. No es lo mismo decir lo que a una persona hoy está sintiendo, pero luego se sabe que es impracticable si sos parte de un gobierno. Entonces eso también es populismo, y en eso estoy atenta a los pasos que algunos dirigentes políticos de libertarios están pregonando, porque en definitiva terminan siendo posiciones inviables, porque no pueden ser llevados a la práctica, porque no podés, por levantar tu propio discurso político, doblegar y reprimir al resto. Todo lo que existe no funciona, no hay, hicimos las cosas mal. Creo que sí, gran parte de los argentinos hicimos las cosas mal, pero eso no implica que solamente un título muy bonito y que impacta de lleno te pueda llevar al sentido de la antipolítica, y de ahí a la anarquía. Puede pasar cualquier cosa en Argentina y eso no es conveniente para nadie, porque somos personas sociales que vivimos bajo un esquema de un Estado republicano, representativo y federal, y necesitamos del Estado y no de la anarquía. Ahora, con ese discurso de la antipolítica, han llegado líderes a la presidencia de varios países, entre ellos Estados Unidos, Donald Trump, el propio Boris Johnson en el Reino Unido. ¿No prende tal vez ese discurso en la gente? El problema es que tenemos que medir y tomar atención si las sociedades como las que me estás nombrando y las sociedades nuestras están igualmente preparadas. Okay. No porque nosotros estemos menos preparados o no, sino porque hay un círculo de sustentación que está alrededor, que algunos le dirán, hay políticas que a largo plazo que están consensuadas, sea quien gobierne, y que no van a cambiar y que no impactan de lleno en la sociedad. En Argentina ese consenso de núcleo básico, que por ejemplo en Brasil ha pegado, gobierne quien gobierne, en posiciones más extremas o menos extremas, hay un núcleo de coincidencias básicas que no se cambian. Claro. No importa quién gobierne. En Argentina eso no existe. En Chile mismo hay un núcleo de coincidencia básica, que esté alguien de izquierda o que esté alguien de derecha, no van a ser modificadas porque hay un núcleo duro y la sociedad lo consensuó y lo respetó. Hoy en Argentina, lamentablemente, eso no existe. Tendremos que madurar como sociedad y todos debemos ser responsables hasta llegar a ese núcleo de coincidencia básica, que gobierne quien gobierne, no sea tocado. Pero hoy no lo tenemos. La última, dale. La última cortita, Sober. ¿Qué mea culpa hacen ustedes, digo, no, de la
política como tradicional frente a estos sectores que con un discurso muy bonito y sencillo, como decís vos, impacta tanto en la sociedad. ¿Por qué crees que se genera todo esto? No, bueno, humildemente creo que por los partidos tradicionales que no han hecho recambios dirigenciales paulatinamente, y hoy la mayoría de los partidos tradicionales están en un momento de, si se quiere, de amedrentamiento y de salir a buscar líderes fuera de los espacios políticos. Y creo humildemente que si el PRO como partido no hubiera sido tan distinto y hubiera irrumpido en la vida institucional en Argentina, mostrando otra forma de hacer política y de cercanía con la gente, probablemente estaríamos frente a una gravedad aún peor. El ejemplo de Córdoba, el peronismo de Córdoba no tiene grandes sucesores como lo eran quienes gobernaban. El radicalismo, que son nuestros socios y los respetamos y nos enseñan mucho, no tienen grandes líderes en las provincias argentinas que hoy marquen un rumbo indiscutible. Bueno, creo que los grandes partidos tradicionales de Argentina han entrado en este amedrentamiento. Bien, Zoër, gracias por estos minutos con el arranque y con Radio Sónica. Siempre sos tan atenta. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente para ustedes, buena jornada. Gracias, adiós. Zoër El Zucaria, diputada nacional de la provincia de Córdoba del PRO, charlando en la mañana del arranque.